Hola, ¿qué tal? Soy Leandro Terrones y bienvenidos al Reino Paleontológico. En esta ocasión vamos a hablar de las nuevas especies de criaturas prehistóricas descritas y nombradas en el mes de abril de este año 2024. Entre estas nuevas especies tenemos nuevos gigantes y nuevas especies que representan a un linaje anteriormente desconocido en sus respectivos ecosistemas. Y empezaremos con Tuarcocephalus morlock. El Tuarcocephalus es un pez de la familia Cocolephidae que fue descubierto en Alemania y vivió durante el periodo Jurásico inferior, hace aproximadamente 180 millones de años. El fósil holotipo consiste en un cráneo articulado y casi completo que incluye la mandíbula. Se cree que el individuo que representa este espécimen fue decapitado, quizás cuando algún depredador lo devoró. También se conoce otro espécimen que estaba preservado dentro de una regurgitalita, lo cual consiste en restos fosilizados de contenido estomacal que fue regurgitado. Estos dos ejemplares fueron descubiertos en la formación Posidonia-Schiefer, la cual está ubicada en Alemania y data del periodo Jurásico inferior, de entre hace 183 a 178 millones de años. Esta formación geológica es muy reconocida por sus fósiles de reptiles marinos como plesiosaurios e ictiosaurios. El nombre de este pez significa cabeza del tuarciano. La razón de su nombre es porque el holotipo de la especie es un cráneo y porque vivió en una época del Jurásico inferior llamada Tuarciano. Se puede decir que el Tuarcocephalus era una presa fácil para los piscívoros de aquella época, ya que los especímenes que se conocen de este pez muestran evidencia de haber sido depredados. La importancia de esta nueva especie es que representa al primer pez de la familia Cocolephidae en la etapa tuarciana del Jurásico inferior. Titanomachia jimenezi. El Titanomachia es un dinosaurio saurópodo titanosaurio del clado Saltasauroidea. Fue descubierto en Argentina y vivió durante el periodo Cretácico superior, hace aproximadamente entre 72 y 71 millones de años. Los fósiles de este dinosaurio consisten en huesos de las piernas como las tibias, el peroné y parte de los dos fémures. También se tiene un húmero, que es un hueso de las patas delanteras, fragmentos de la cintura pélvica, partes de ambos astrágalos, una vértebra caudal, varias costillas fragmentarias y dos arcos emales, que son huesos de las vértebras. Uno de los autores de la descripción del Titanomachia menciona que el proceso de extracción de los fósiles fue muy trabajoso y que involucró a 10 personas. Con esto tiene que quedarnos claro que desenterrar fósiles no es un trabajo fácil. Y además hay que tener en cuenta que deben de protegerse y mantenerse en buen estado para poder estudiarlos. Los fósiles del Titanomachia fueron descubiertos en la formación La Colonia, la cual se encuentra ubicada en Argentina y data de finales del periodo Cretácico superior, entre hace 73 a 66 millones de años. En esta formación también fue descubierto el famoso Carnotaurus, el cual pudo haber depredado al Titanomachia. Y esto es porque el Titanomachia era un titanosaurio de tamaño pequeño, ya que se le estima una longitud de solo 6 metros de largo. A pesar de ese reducido tamaño para un titanosaurio, se le estima un peso de entre 5,8 y 9,8 toneladas, y con una masa media estimada de 7,8 toneladas. Yo personalmente opino que esto es una sobreestimación, ya que es demasiado pequeño para haber alcanzado dicho peso. Pero repito, es solo una opinión. El nombre de este dinosaurio hace referencia a la Titanomachia de la mitología griega, que es una batalla en donde dioses olímpicos lucharon para derrotar titanes. Y la razón de dicha referencia es porque este titanosaurio vivió cerca a la gran extinción de los dinosaurios. Y además de ello se une a la lista de titanosaurios de pequeño tamaño de los finales del periodo Cretácico. La importancia de esta nueva especie es que es uno de los titanosaurios más pequeños conocidos y que es el primer dinosaurio herbívoro descrito y nombrado en la formación La Colonia. Ictiotitán severnensis. El ictiotitán es un ictiosaurio,
Los ictiosaurios son reptiles marinos que estuvieron presentes la mayor parte de la era mesozoica y posiblemente pertenezca a la familia Shastasauridae. Fue descubierto en Inglaterra y vivió durante el periodo Triásico Superior, hace aproximadamente 202 millones de años. El primer fósil de este ictiosaurio fue descubierto en el año 2016, y la persona que lo descubrió fue una niña de 11 años. Y miren, yo que acabo de cumplir 18 y aún no he descubierto mi propio fósil. El ejemplar fue apodado el ejemplar de Listock o el monstruo de Listock. Y desde ahí ya se sabía que se trataba de uno de los ictiosaurios más grandes descubiertos, siendo aún más grande que otros ictiosaurios de gran tamaño como el Shastasaurus de hasta 21 metros de largo o el Shonisaurus de unos 15 metros de largo. Cuando todavía era conocido como el ejemplar de Listock, se le estimaba un tamaño de entre 22 a 26 metros de largo. Por cierto, estos fósiles fueron descubiertos en la formación Westbury, la cual se ubica en Inglaterra y data del periodo Triásico Superior, de entre hace 208 a 201 millones de años. En esta misma formación también fue descubierto un dinosaurio sauropodomorfo de gran tamaño llamado Camelotia. Finalmente, el ejemplar de Listock fue descrito y nombrado formalmente este año como Ictiotitan severnensis. Su nombre significa reptil pez titánico, y hace referencia a que es el reptil marino más grande descrito y nombrado hasta el momento. Pues ya cuando fue descrito se le estimó un tamaño de hasta 25 metros de largo. Y claro que esta estimación se pudo dar basándose en otros ictiosaurios gigantes. Y en base a los huesos de su mandíbula se le estima una longitud de 2 metros para el cráneo. Y su enorme tamaño no solo lo convierte en el ictiosaurio más grande descrito hasta el momento, sino también en uno de los animales marinos más grandes conocidos. Y como dije hace un rato, el Ictiotitan es el ictiosaurio más grande descrito hasta el momento, pues aún se conocen ictiosaurios sin nombre que pudieron ser incluso mucho más grandes que el Ictiotitan. Por ejemplo, tenemos a Swiss Tyrant, o el tirano suizo en español, al cual se le estiman 18 metros de largo y un peso de más de 80 toneladas, siendo así más pequeño que el Ictiotitan, pero no deja de ser grande. También tenemos a Aus Colossus, el cual pudo haber medido más de 30 metros de largo y pesar entre 200 y 250 toneladas, siendo así más grande que el Ictiotitan, pero los fósiles de este gran ictiosaurio actualmente se han perdido, así que por ahora no podremos saber nada sobre él. Y finalmente tenemos a Hector's Ichthyosaur, o el ictiosaurio de Héctor en español, al cual se le estima un tamaño de entre 30 a 40 metros de largo y un peso de entre 200 a 300 toneladas, lo que lo convertiría en la criatura más grande conocida hasta el momento, superando con creces a la ballena azul. Pero al igual que el Aus Colossus, los fósiles del ictiosaurio de Héctor también se han perdido, por lo que no podremos saber nada de él hasta que de milagro se redescubran los fósiles. Y mientras ninguno de estos ictiosaurios sin nombre sean descritos formalmente, podemos considerar por el momento a Ictiotitan como el ictiosaurio y el reptil marino más grande conocido. Y otra cosa, aunque mayormente se lo suele atribuir a la familia Shastasauridae, la verdad es que esto está en duda. Se lo incluye en dicha familia más que todo por su gran tamaño, pero los paleontólogos no están del todo seguros que sea un Shastasaurido. La importancia de esta nueva especie es que se trata del reptil marino más grande descrito y nombrado hasta el momento, y que es uno de los ictiosaurios gigantes más tardíos conocidos. Vasuki indicus. El Vasuki es una serpiente prehistórica de la familia Matsoidae. Fue descubierto en la India y vivió durante el periodo Eoceno medio, hace aproximadamente 47 millones de años. El espécimen holotipo de esta serpiente consta de 27 vértebras precloacales, es decir, vértebras que se encuentran antes de la zona de la cloaca,
que es el aparato reproductor y excretor de las serpientes. Originalmente se pensó que estos huesos pertenecían a un cocodrilo, pero hoy día sabemos que en realidad son de una gran serpiente. Antes de seguir con el Bazuki, ¿se acuerdan de la Titanoboa? La serpiente más grande del mundo conocida hasta el momento. Bueno, eso cambió el mes pasado cuando se describió a Bazuki, que pudo tener dimensiones mayores a la Titanoboa, ya que a la Titanoboa se le estima hasta 14 metros de largo, mientras que al Bazuki se le estima entre 11 a 15,2 metros de largo. Pero en este caso sería más bien la serpiente más larga, ya que para saber qué animal es más grande que otro nos tenemos que basar en el peso, y los huesos del Bazuki son más delgados que los de la Titanoboa, por lo que probablemente su peso era menor. El nombre del Bazuki hace referencia a una deidad india con ese mismo nombre que suele ser representada como una serpiente gigante. Y se cree que a diferencia de otras serpientes gigantes como la Titanoboa, el Bazuki no habría tenido hábitos acuáticos, sino terrestres o al menos semiacuáticos. La importancia de esta nueva especie es que se podría tratar de la serpiente más larga conocida hasta el momento, y también es la serpiente más grande de la familia Matsoide de la que se tenga registro. Tietasaura derbiana. El Tietasaura es un dinosaurio ornitópodo del clado Elasmaria. Fue descubierto en Brasil y vivió durante el periodo Cretácico inferior, hace aproximadamente 130 millones de años. El espécimen holotipo de este dinosaurio fue descubierto en el año 1906 y consiste en una porción distal del fémur, que se encuentra entre los primeros fósiles de dinosaurio descubiertos en Sudamérica. Y fue recién este año cuando fue descrito y nombrado formalmente. Su nombre significa reptil de Tieta do Agresta, que es el nombre de una novela brasileña. Aunque Tieta también es una abreviatura del nombre Antonieta, que se usa para reflejar valor. Y es que el Tietasaura es el primer dinosaurio del clado Ornithischia descrito y nombrado formalmente en Brasil. También es uno de los pocos ornitópodos del clado Elasmaria descubiertos fuera de Argentina. Al igual que otros ornitópodos de tamaño medio, el Tietasaura era un dinosaurio rápido de constitución ligera y habría sido herbívoro. En cuanto a su tamaño, se le estima aproximadamente 4 metros de longitud. El Tietasaura también esparce un poco la distribución de los ornitópodos elasmarianos, ahora teniendo también registro en Brasil. La importancia de esta nueva especie más que todo es que se trata del primer dinosaurio ornitópodo descrito y nombrado formalmente en Brasil. Cenocinus crypticus. El Cenocinus es un mamífero metaterio del clado Sparassodonta. Fue descubierto en Brasil y vivió durante el periodo Eoceno inferior, hace aproximadamente entre 53 y 50 millones de años. Los fósiles de este mamífero consisten en dientes que nos indican que tenía una dieta de un carnívoro generalizado, es decir, se podría alimentar de pequeños animales, así como de insectos. El Cenocinus coexistió con otros parasodontes como el Patene o el Sylvenator, que fue descrito el año pasado. De hecho, el que la dieta del Cenocinus fuera entre carnívoro e insectívoro, o un carnívoro generalista, complementa en parte el ecosistema, ya que otros esparassodontes como el Patene, que es más grande, tenía una dieta más tirando a una hipercarnívora. Y es que al haber tantos miembros de un mismo clado en un mismo ecosistema, tienen que tener distintas adaptaciones para cumplir distintos roles en el ecosistema. Algo así también lo vemos con los mosasaurios de Marruecos. Su nombre se puede traducir algo así como perro extraño. Lo de extraño viene por la morfología de sus dientes, que presenta un mosaico, es decir, una mezcla entre características primitivas y derivadas con respecto a otros esparassodontes.
La importancia de esta nueva especie es que representa una nueva morfología en los esparazoodontes del periodo Eoceno de Brasil, y debido a eso complementa un rol en los ecosistemas en donde habían otros esparazoodontes con distintas adaptaciones. Marambionectes mollinae. El Marambionectes es un reptil marino plesiosaurio de la familia Elasmosauridae. Fue descubierto en la Antártida y vivió durante el periodo Cretácico Superior, hace aproximadamente 67 millones de años. Los fósiles de este plesiosaurio fueron descubiertos en el año 2018 y consiste en un ejemplar parcialmente articulado que incluye la mandíbula, algunos dientes, vértebras cervicales, pectorales, dorsales y caudales, las costillas, huesos de la cadera como el ilion y huesos de las extremidades como el húmero, un cúbito, un fémur, entre otros huesos. Su nombre significa nadador de la isla Marambio. Esto es en referencia al lugar en donde se encontraron los fósiles. Como un dato curioso, este territorio ha sido reclamado por Argentina. Los paleontólogos han logrado descubrir que el Marambionectes posee características de transición entre otros plesiosaurios elasmosáuridos descubiertos en Chile, Nueva Zelanda y la Antártida Occidental, por lo que se considera que el Marambionectes estaría estableciendo una conexión evolutiva con otros elasmosáuridos del hemisferio sur. Se estima que el Marambionectes habría medido hasta 7 metros de largo. La importancia de esta nueva especie es más que todo su relación evolutiva con otros elasmosáuridos descubiertos en el hemisferio sur. Donraptor normani. El Donraptor es un dinosaurio terópodo del clado Neoterópoda y al parecer del clado Averostra. Fue descubierto en Inglaterra y vivió durante el periodo Jurásico inferior, hace aproximadamente entre 194 y 192 millones de años. Sus fósiles fueron descubiertos en el año 1847 y en un principio se los asignó al Eselidosaurus, que es uno de los dinosaurios acorazados del Jurásico inferior mejor conocidos. Pero luego ya se dieron cuenta que en realidad estos fósiles pertenecían a un terópodo. Estos fósiles consisten en una parte distal de un fémur, una parte de una tibia y del peroné, siendo todos estos huesos de las patas. Y en el año 1995 se le acuñó un nombre, siendo este Merosaurus newmani. Pero este nombre era informal, por lo tanto inválido, ya que nunca se publicó de manera oficial en un artículo. Se consideraba que los huesos pertenecían a un terópodo del clado Tetanure y que sería un miembro basal de ese clado. Más adelante, en el año 2010, se sugirió que podría pertenecer al clado Celophyzoidea, pero ya luego se concluyó que los fósiles pertenecían a un terópodo indeterminado. Pero bueno, ahora ya sabemos que esta historia no acaba aquí, ya que finalmente este año fue descrito y nombrado formalmente. El nombre de este dinosaurio, Donraptor, significa ladrón de Dorset. La palabra raptor suele usarse para nombres de dinosaurios carnívoros, ya que hace alusión a cazador o a rapaz. Y Dorset es la localidad en donde se encontraron los fósiles. Una de las cosas que más se destaca de Donraptor es su tamaño, ya que es uno de los terópodos más grandes de los inicios del periodo Jurásico, midiendo hasta 6 metros de largo. Pero aparte del tamaño, lo que más llama la atención del Donraptor es su clasificación, pues los análisis filogenéticos indican que es parte del clado Averostra, o sea que es más derivado que otros terópodos de su época. Pero entonces, ¿por qué dije al comenzar a hablar de este dinosaurio que posiblemente o que al parecer es parte del clado Averostra? Eso es porque también se ha sugerido que podría ser un ceratosaurio, es decir, que sería un terópodo todavía más derivado, que para que me entiendan sería más avanzado en el sentido evolutivo que muchos otros terópodos de aquella época. Pero no está del todo confirmada su posición como ceratosaurio, por lo que al parecer es más plausible que sea solo un miembro basal del clado Averostra. De todas formas, hay que esperar a ver qué dicen otros estudios en el futuro.
La importancia de esta nueva especie es que es uno de los pocos terópodos aberostranos conocidos en el Jurásico inferior, y también que es uno de los primeros en aparecer, y por ser uno de los terópodos más grandes de los inicios del periodo Jurásico. Y bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y hasta la próxima.